¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos aquí en Voces. Mi nombre es José Luis López y estoy con gusto iniciando el programa correspondiente a este día. Gracias a la gente que nos sigue a través de esta transmisión que hacemos desde la plataforma de Cortamortaja en la ciudad de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Y siempre saludo también a todos los integrantes de este equipo de Cortamortaja que hacen posible este espacio de voces, a nuestro director general, a Ernesto Morales, a Cándido Sánchez, a Juquila. Y desde luego también agradecerle a todos ustedes por estar pendientes también de lo que generamos aquí desde este espacio. Y el día de hoy tengo a una invitada especial. Pues hemos traído aquí en este espacio a políticos, hemos traído a deportistas, a músicos, artistas. Y creo que nos ha faltado cocineros, cocineras. Pero creo que nuestra invitada cocina muy buenos reportajes. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guadalupe Ríos. ¿Cómo estás, Guadalupe? Cuéntame. Muy bien. ¿Guadalupe o Lupita? ¿Cómo quieres que te digamos? Como gustes. Lupita. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenida aquí en este espacio. Mira, ¿sabes qué? Queríamos hacerte la invitación y qué bueno que aceptas. Sabemos que dentro del medio hay muchas ocupaciones, hay mucha actividad que hacer, pero siempre es importante darnos un espacio para platicar y decirle a la gente, pues, cómo es nuestro trabajo detrás de todo este que se lee, que se muestra. Pues hay una persona, hay una ama de casa, hay una madre de familia, hay alguien que se preparó y quisiéramos conocer un poquito de eso. Y vamos platicando. Lupita, cuéntame un poquito de ti. Claro. José Luis, primero, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias a tu equipo, al interesante trabajo que realizas y que, pues bueno, permite tener acceso a la información un poco más a detalle de hechos relevantes aquí y de personajes que hacen pues parte de la historia de nuestro municipio. Aquí en Juchitán yo llegué estudié la carrera de... ¿Tú eres de Juchitán? Sí, hay una historia bien curiosa. Mira, yo nací por azares ¿Cómo me vas a decir que eres francesa? Por azares del destino. No tengo un apellido famoso. No, nací en Sonora. Okay. Curiosamente nací en Sonora. Por azares del destino terminé registrada como oaxaqueña, ¿no? Mi registro se hizo allá, en Sonora. Entonces, pues yo soy oaxaqueña, ¿no? Bueno, ¿y llegaste a Juchitán? Y llego a Juchitán desde que tenía como 2 años, ¿no? Porque mi mamá es de aquí, de Juchitán, o era de aquí, ¿no? De la familia López Pisa Bolán. Y formó parte de una familia muy grande, muy unida, de mucha presencia de mujeres. Y pues bueno, algo de lo que mi madre siempre me enseñó y me dijo es, estudia, prepárate y sé autosuficiente. Debes ganarte el sustento de manera propia, con tu trabajo y no depender de nadie. Tienes que hacer tu casa, tienes que trabajar y ser libre, independiente. Eso se me quedó grabado y yo creo que es parte de lo que me hizo ser como soy, ¿no? De entrarle sin miedo a las cosas y de enfrentar los retos que implica un trabajo como el que decidí hacer. ¿Cómo decides dedicarte al periodismo? ¿Ya, digamos que era esto como una vocación o fue como azares del destino que de pronto, como nos sucede a la mayoría, algunos por necesidad, otros más que de pronto fue una cuestión de oportunidad y ahí nos quedamos? ¿Cómo fue? Bueno, desde que yo estaba en la secundaria me interesaba mucho la lectura, desde siempre, ¿no? Mi madre nos enseñó las primeras letras y aprendí a leer a los 5 años, me dicen. Entonces, me gustaba leer muchísimo, siempre. Entonces, en la secundaria tuve la mayor oportunidad, la poesía, la declamación, las grandes lecturas de literatura que se enseñaban en esa época y decidí pues ese camino, ¿no? de la escritura, de la lectura, y decidí que me iba a ir a México por influencia de una familia a la que también le agradezco muchísimo el cobijo, la familia Jiménez Aquino del Calvario, y ellos estaban estudiando en México. Yo dije, pues yo me voy a México. Mi madre dijo, no, pero después de que me había dado la lección de que sal, conoce, aprende, ni modo de decirme no. Entonces me fui desde los 15 años de edad a estudiar a la Ciudad de México. Era yo una niña y hice el examen, entré a estudiar la preparatoria allá en CCH Vallejo y tuve el pase automático para entrar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces hice mi carrera, estuve como unos 10 años en la Ciudad de México, pero yo tenía muy claro algo, dije, voy a estudiar comunicación. Y como estaba el área de comunicación, pues me inscribí ahí
Y esa fue la ruta, ¿no? Entonces, pero tenía claro algo, iba a ir a estudiar y tenía que regresar a mi pueblo. Eso siempre lo tuve muy claro y así lo hice. Después de un tiempo regreso y como por el 87 vuelvo ya a instalarme ya definitivamente aquí en Juchitán. Te toca una etapa muy álgida, ¿no? No, hombre, me tocó una etapa de movimiento de confrontación, de polarización. Pero déjame decirte algo. Fíjate que cuando yo venía de vacaciones, en los 80s, me acuerdo, yo estaba en la prepa y porque yo me tocó perder un año en la secundaria aquí en la técnica 50, ahora es técnica 50, cuando hubo una huelga, un movimiento estudiantil. Claro. Perdí un año, repetimos junto con todo el grupo, claro, y eso me acercó un poco al movimiento político. Yo no entendía en esa época, pero cuando yo ya estaba estudiando en México, venía de vacaciones y me enteraba de que hubo balacera, no sé qué, que hubo una toma del Palacio. Y yo andaba siempre metiéndome a escondidas de la familia porque quería saber, ¿no? Ya traía, yo creo, ese gusanito de la investigación y de la información. Ahora, tú terminas la carrera, ¿cómo se da este acercamiento con Notimex? Notimex. ¿Ahí fue la primera agencia en donde tú colaboras? Sí. Yo llego en el 87 aproximadamente, entro a trabajar como secretaria en el ayuntamiento, fui secretaria de un político del gobierno municipal y después me involucro, conozco a muchos de los dirigentes de la izquierda en ese momento que tenían la efervescencia estaban y trabajo en el ayuntamiento en comunicación social en el primer, bueno, pero antes yo ya había estado en contacto con la Casa de la Cultura, con Macario Matus. Yo llego y empiezo a trabajar en Notimex gracias a una recomendación de Macario Matus. Ok, Macario Matus, que era director en ese momento de la Casa de la Cultura. Director de la Casa de la Cultura, sí. Entonces yo iba siempre a la Casa de la Cultura, era como mi refugio y mi referencia, ¿no? Sí. Y ahí fue donde él me enlazó con la gente que estaba en la dirección estatal, la coordinación estatal. Y pues sí, gracias a Rafael Emilio Bermúdez me dijeron, pues vente a trabajar a Notimex. Lupita, platícanos, ¿cómo era? O sea, ¿cómo entregabas tus notas? Porque ahorita agarras un teléfono y ya ni siquiera tienes que ir a la computadora, ¿no? Te agarras el teléfono, es más, se lo dictas y el teléfono te lo redacta y corriges y mandas. Sí. ¿Cómo era la entrega de tus notas a Notimex? Mira, algo que yo nunca he olvidado es la pluma y el papel, libreta. La libreta. Todo el tiempo siempre vas a encontrar, cuando yo voy a cubrir un evento, siempre me van a ver escribiendo. Sí, pongo mi grabadora, mi lo que sea, además. Pero es, para mí, tengo decenas de libretas en mi casa desde que empecé. De repente las reviso, las veo, pero decenas, cajas de libretas, ¿no? De todo mi trabajo desde que empecé. Entonces, efectivamente, antes no existía todo lo que hay ahora, ¿no? Qué esperanza de tener un teléfono, una grabadora, así. Fui afortunada cuando alguien me obsequió la primera grabadorita chiquita de minicassette, ¿no? Minicassette. Pero pues era grabar, llegar a tu casa, escuchar, transcribir y escribir en máquina de escribir. En la secundaria yo aprendí a manejar la máquina de escribir, de tecla, ¿no? Muy bien. Y pues eso me facilitaba el trabajo. Para mí era una maravilla estar escribiendo. Después de estar en Notimex, uno empezaba a mandar con fax, ¿no? Fax. O telefax, decían. O sea, para tu generación ya estaba el fax. El fax ya empezaba. Entonces tú redactabas a máquina. Yo redactaba a máquina todo, lo escribía y entonces cuando te equivocabas no ibas con el corrector y todo esto, sino que tachabas, ¿no? XXX, borrabas la palabra que estaba mal y te seguías escribiendo. Entonces esto lo mandábamos por fax y llegaba allá, a Oaxaca en este caso, que es donde estaba la sede de Notimex regional, que cubría Puebla, Oaxaca, Veracruz, ¿Cómo enviaban fotografía? ¿Ahora sin fotografía? No, sin fotografía. Era puro texto. Puro texto.
Entonces ya ellos, yo no sé cómo lo harían, ¿no? Ajá. Pero pues, Notimex, una agencia nacional, entonces tenían su gran archivo en México, supongo, y luego acompañaban de fotos de archivo. Quiero ¿Y pensar. eso dónde se publicaba? ¿Notimex publicaba en qué medio? No, Notimex era la agencia mexicana de noticias, Ajá. que por cierto desapareció apenas hace Sí. poco tiempo. Sí. Tengo compañeras y compañeros que todavía trabajaron ahí, en esa época estaban. Y todo se manejaba a nivel nacional. O sea, de repente mis notas se publicaban en Sonora como Era una agencia que distribuía a todo, a nivel nacional e internacional. Sí, ya recuerdo, agencia Notimex, aparecía Agencia Notimex. La cita, ¿no? Así es. Y yo fui de las primeras que peleó para que pusieran por lo menos nuestras siglas, porque Sí. no aparecía nada. Nada más decía agencia Notimex. Agencia Notimex. Y tú podrías decir, yo trabajo en Notimex. Ah, sí, demuéstramelo. Pues no podía, ¿no? Entonces comenzaron a ponernos y aparecía GR. Era lo único que aparecía, GR Guadalupe Ríos, ¿no? Y así. ¿Cuántos años estuviste en Notimex? Como 7 u 8 años más o menos. ¿Y qué publicabas ahí, Lupita? Porque te tocó una etapa bastante importante en esta transición que se da del cambio de gobierno del PRI en Juchitán con la llegada de la izquierda, pero también en el Estado había mucha actividad en el tema de los Chimalapas. Tengo entendido que ustedes fueron los primeros que documentaron estos conflictos allá en los límites territoriales, en los conflictos agrarios que se tenían, el levantamiento armado que se da en algunas zonas también en las partes serranas de Oaxaca. ¿Qué es lo que presentabas en Notimex? Como se trataba de una agencia nacional, yo recuerdo muy bien que, no sé, para mí era impactante que muriera alguien y que yo cubriera el evento. Y una vez me dijeron, ¿y quién murió? Y tal. ¿Y qué era? ¿Qué cargo tenía? No, pues era un pescador. Ajá. No, pues no. No trasciende. No trasciende. Entonces, quiero notas así, sí, ¿no? con impacto y nacional. entonces, penosamente, tuve que dejar cosas como muy locales y ubicarme en conflictos que fueran de interés social, ¿no? Político principalmente, y movimientos sociales de defensa de la tierra, conflictos agrarios principalmente, y conflictos sociales entre grupos, por ejemplo, de pescadores en la zona Icot. Y efectivamente nos tocó visitar por primera vez la zona oriente de los Chimalapas, en San Antonio, me acuerdo muy bien, San Antonio, Chimalapa, municipio de San Miguel, Chimalapa. Y en esa ocasión... ¿Cómo llegaron ahí? En camioneta, que se estaba quedando en la carretera porque era empinada. Nos tuvimos que bajar, ponerle piedras a la camioneta, empujar. No, una odisea, ¿no? Sí. Pero te estoy hablando de que yo tenía como 24, 25 años tal vez, no sé. La energía plena. No, hombre, estábamos allá. Entonces era gobernador Eladio Ramírez López. En Notimex tuve la oportunidad de cubrir por primera vez una nota de impacto nacional que, según revisaba mis apuntes y demás, en el 91 fue esto. En 1991, una masacre terrible que se dio en la zona de Cotzocón, en Arroyo Peña Amarilla y el Porvenir Cotzocón-Mije, una confrontación por límites de tierra, invasiones y demás, pero de verdad una masacre que estaba viendo datos, no tenía el recuerdo fresco, más de 30 y tantas personas muertas. Oh, sí, fue una cosa impresionante. Muertos, enterrados, vivos, gente. Y fui la única periodista de todo el mundo mundial, ¿Que llegó ahí? la única que llegó ahí. Oh. Yo no tenía idea y en realidad fue impactante ver tanta gente y una situación de semiguerra, ¿no? ¿Cómo documentas eso? O sea, llegas a un lugar en donde no conoces, no sabes ni cómo van a reaccionar. Mira, fue terrible darme cuenta ya a la distancia del riesgo que corremos como periodistas y de no estar capacitados, porque te enseñan a hacer la nota, a escribir, Sí. pero no te enseñan a salir y los riesgos que te encuentras, ¿no? Ahorita son todavía mayores, pero en esa época pues también era la situación. Me fui en un autobús de aquí, de frente de la comisión en la carretera, y le dije, pues vas a Veracruz, pues sí, ahí me subo. Me dijeron, tú te vas hasta Veracruz, vas a pasar Veracruz. Luego llega una zona donde se llama, no recuerdo ahorita el nombre. Pero es territorio oaxaqueño todavía. Oaxaca, porque era Veracruz, Oaxaca empieza Veracruz, luego empieza Oaxaca un tramo. Ah, ok. Y ahí te metes, ¿no? Y hay que entrar a terracería. Y entonces a pedir un vehículo, un señor, un anciano, me llevó en una camioneta
y no quería porque había balacera encontrada en todo el camino. Yo dije, si no me llevas, me voy caminando, porque tengo que ir a cubrir la nota. No tenía idea de lo que eso implicaba. Entonces el Señor se compadeció de mí y dijo, vamos, pues te llevo. Pero si me matan a mí, yo ya estoy viejo y tú eres muy joven para que te mueras, pero vamos con Dios a ver qué pasa. Llegamos al lugar, toda la gente armada, y curiosamente ahí bajó un helicóptero y descendió Enrique Toro Ferrer y el obispo Arturo Lona Reyes. Se impresionaron. Enrique Toro Ferrer, perdón, era el fiscal en esa época, era el encargado del área a nivel estatal, de la policía estatal, a nivel estatal, sí. Entonces eran helicópteros, era el ejército, o sea, todos habían entrado, yo no sé por dónde, pues ya no tenía idea de por dónde andaba, yo solamente iba a cubrir eso, ¿no? En la zona Mije, Escotzocón, Mije, y pues supongo que entraron del otro lado y yo entré por aquí. ¿Tú te quedas en la comunidad o cómo fue? ¿Llegas, documentas y regresas o cómo fue? Sí, me regresé con gente que salió de la policía, entonces me dejaron hasta, no sé, ya no recuerdo hasta por dónde, ya de ahí tomé el camión y una cosa. ¿Ya no has regresado a esa comunidad? Nunca. ¿Nunca más? Nunca, o sea, llegué a otras poblaciones cercanas, pero ahí ya no. Y esa nota, José Luis, se publicó a nivel nacional. Fue la primera vez que yo publiqué una nota que tuvo portada a nivel nacional por el impacto de esa información. Para los que no saben lo que representa una portada, para un periodista no se imaginan el logro. Y nacional, el logro, ¿no? Yo recuerdo cuando fue mi primera portada en el Heraldo, dije, voy a brindar con agua. Bueno, pues yo no tomo, ¿no? Y brindé con agua. Pero llega un momento en el que tienes que colaborar ya. No sé, termina tu trabajo en Notimex y de pronto te empezamos a leer, ya me tocó leerte en La Jornada. ¿Cómo fue esto? La Jornada, que también es un periódico que surge con el tema de la lucha política en el país. Así es. Un periódico identificado con la izquierda que pues tenía mucha información que era muy crítico para el gobierno, ¿no? ¿Cómo se da tu llegada a La Jornada? Mira, desconozco quién me recomendó, pero todo el mundo me dijo, pues ¿cómo no van a saber si publicabas notas a través de Notimex? O sea, la región del Istmo de Tehuantepec se posicionó mucho en información cuando yo entré a Notimex porque tenía cobertura pues nacional, sí, ¿no? Claro, entonces se publicaban y todos me decían, pero tú trabajas en El Imparcial, tú trabajas en El Noticias. No, yo no trabajo ahí, pero yo te leí ahí. Era de pues era de lo de Notimex, sí, ¿no? Notimex surtía a ellos. Entonces, y a nivel nacional, pues en Excelsior, en el Universal, en varios medios. Y resulta que de repente me empiezan a hablar a mi casa por teléfono, de esos de casa que había antes, y era Rosa Rojas. Me habló muchas veces gente de La Jornada y yo no quería contestar porque tenía miedo. Okay. Tenía miedo. Fue un asunto de inseguridad, de decir, híjole, La Jornada, pues es La Jornada. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Pero después tomé la llamada, me habló Rosa Rojas y me dijo, ¿sabes qué? Es que queremos que estés con nosotros. Así es que ya. Y ya, o sea, a la de ya. Esto fue como por en el 92, tal vez, por ahí. Sí. 92. Para entonces yo ya sabía leer y te empezaba a leer en los periódicos. Pero sabemos que fueron muchas experiencias que se vivieron durante todo este trabajo que estamos hablando de Notimex, La Jornada. ¿Qué recuerdas, Lupita, de este trabajo? ¿Alguna anécdota donde que se puso en riesgo tu vida, incluso agresiones que viviste en tu trabajo como periodista? ¿Qué es lo que podrías comentar, compartirnos? Porque el trabajo del periodismo se vive en riesgo todo el tiempo. Sí, definitivamente. Desde que yo empecé en Notimex comenzaron los problemas fuertes porque me identificaban, y yo nunca lo negué, con la izquierda, con la COSEI. Siempre tirando a la izquierda, ¿no? Y todavía por ahí ando, ¿no? Cojeo de la pata izquierda. Entonces, esto me generó muchos problemas aquí, en una ciudad tan polarizada como Juchitán, principalmente en Juchitán, en otros municipios no, más el riesgo que implicaba cubrir la información, principalmente, te decía, de tipo político, electoral, social, agrario, limítrofe y conflictos de otra índole, ¿no? Pero
también hubo satisfacciones. Primero, decirte que me tocó en el 94 la cobertura de la aparición del EZLN y lo que implicó en la región del Istmo. No fui a Chiapas. El impacto que tenía aquí en la región. Así es. Entonces no fui a Chiapas, pero sí manejé también la información desde acá, la cobertura, y terminé firmando nuevamente con Hermann Bellinghausen, que era un personajazo o es, ¿no? de la jornada, y que tuve la oportunidad de trabajar con él aquí, porque vinieron cuando lo del EZLN y demás, y también en portada nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso es increíble. Pero de las otras cosas que nos tocó vivir fue ya la aparición del EPR, esto fueron ya años después, en La Crucecita, en Huatulco. Sí. Ahí pues tuvimos que hacer como un recorrido previo, varios compañeros, también otra vez fui la primera mujer ahí, la única mujer que estuvo cubriendo esto, y nos tocó ver esa masacre que se dio. Incluso hablaba yo de los riesgos, ¿no? Los compañeros creímos que íbamos a una entrevista con el EPR, y el EPR dijo, no, pues no va a haber entrevista, va a haber acción, ¿no? Nos mandaron a avisar, sin que supiéramos, así, llegaba alguien y les mandaron esto. Pues a ver, y ahí nos enterábamos de qué estaban haciendo. O sea, estaba todo bien estructurado. El caso es que de repente, sentados ahí en el parque, empezamos a escuchar disparos. Como sabíamos el riesgo que había, corrimos y dijimos, pues son disparos. Y efectivamente venía toda la columna, armados, todos militares, tal cual. Llegaron, se apostaron y empezaron a disparar por todos lados, y empezó la refriega en toda la Crucecita, en los distintos puntos. Cuando terminan, se van, y ahí vamos nosotros detrás de ellos, José Luis. Y yo todavía me detengo y jalo un mantel de un comedor que estaba ahí, blanco, así en son de paz, corriendo detrás. ¿Qué esperábamos? ¿Que se pararan a media calle a darnos la entrevista? O sea, de verdad un absurdo. Éramos compañeros que venían de la ciudad de Oaxaca. Bueno, se paró el EPR, se dio la vuelta y nos empezó a disparar. Entonces, no sé si así, esa fue su respuesta. Sí, claro. Entonces nos aventamos, yo me aventé en la jardinera, pero habían bancas de granito. Sí. De mi tamaño, claro. Exacto. Ahí me acosté y dije, pues, a ver, ¿qué va a pasar? Ahí me quedé y las balas nada más pasaban por todos lados, ¿no? Fue una experiencia de las más duras, yo creo, que he vivido, ¿no? Pero, ¿qué tal el reportaje? Digo, porque también del tamaño del riesgo es del tamaño de la narrativa que presentan ustedes, porque ya se convierte uno en el sujeto que narra y vive. Porque creo que eso, y quiero puntualizarlo ahí, es lo que ha identificado, o por lo menos marca la diferencia de la generación que no tuvimos la oportunidad, por ejemplo, del internet, y que había que hacerlo analógico, y por teléfono, y que ahora está la inteligencia artificial, que no hay necesidad de ir hasta allá, por lo menos eso es lo que nos ha hecho creer la inteligencia artificial. En cambio ustedes pues tenían toda la atmósfera, el ambiente, las miradas, el sonido del impacto de las armas, del lugar donde llegaban, y esto creo que es lo que no se debe perder en el periodismo, Lupita. Definitivamente. Nada como estar en el lugar. Recuerdo la famosa frase de aquel amigo que ya no está, desde el lugar de los hechos, ¿no? Sí, decía don Carlos Leiva. Carlos Leiva. Esto es algo que hace falta en el periodismo actual. Muchos compañeros que ahora trabajan en los medios de comunicación, sobre todo digitales, pues es bien fácil, ¿no? Porque y es tan fácil que uno ve la publicación. Si eres respetuoso, dices, pues lo comparto, le avisas al que le vas a tomar su nota. Por lo menos te tomas la molestia y dices, oye, voy a agarrar tu texto y tu foto. Voy a tomarlo, ¿no? Compártemela, no sé. O capturas de pantalla, porque también, bueno, eso te lo permite el mismo sistema de trabajo, la misma forma de trabajar. Debemos estar bien entendidos y claros que cuando nosotros trabajamos con Facebook, por ejemplo, nada de lo que hacemos es nuestro, porque se vuelve un producto de consumo general. Hacemos pausa, porque la gente no sabe que cuando ingresa a Facebook, autorizas muchas cosas en esas letras pequeñas que nunca leímos, nada más acepto y he leído. Sí. Listo. Y ahí viene todo esto que tú nos comentas. Exacto. La propiedad intelectual
no se puede cambiar porque es de uno, pero la propiedad... El producto. Sí, el producto que está ahí ya tienen derecho ellos porque está publicado en el espacio de Facebook. Y las fotos y todo. Pasa a ser propiedad de Facebook. Así es. Entonces, todo esto, desde luego, con la llegada de esta nueva era de lo digital, por un lado, llegó a facilitarnos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la inmediatez, ¿no? De que la noticia ya no habría que esperar y teclear y mandárselo a Notimex para que Notimex lo distribuyera, y hasta el siguiente día sabíamos de lo que Lupita había hecho. No, pero en Notimex no, te enterabas el mismo día, en la tarde, en la noche, sí, porque como agencia manejaban cables. Entonces, digo, había... Claro, el periódico sí, porque se imprimía y llegaba aquí, el que no tenía acceso a otro tipo de información y demás, porque se manejaba en radio también. En radio. Entonces era más inmediato. Esto ya cambió, o sea, de pronto, ¿qué ha pasado? Y quiero que hagamos ahí el análisis y me ayudes, porque la vez pasada leí una publicación que hiciste en Facebook de la crítica que se hace al trabajo periodístico actual, que muchos con poner unas 2, 3 líneas en el chat GPT, porque ese es el que más se usa, porque hay varios, o sea, también Google ya tiene su inteligencia artificial y podemos hacer un sinfín de opciones que tú le dices a la inteligencia artificial, redacta una nota periodística y te hace la nota y todavía le dices que te firme. Mira, hoy estaba revisando algo y dije, voy a ver cómo está la inteligencia artificial en los medios. Y descubrí que en Puebla, creo que el 48, casi el 50% de la información que se publica en sus periódicos y en redes, en plataformas de información, tiene ya intervención de la inteligencia artificial. ¿Te imaginas casi el 50%? A mí me indignó una vez que llegaron a la estación de radio, allá en donde también tengo mi espacio de información. Llega alguien y le digo, oye, espérame un momento, estoy terminando de redactar una nota. Y me dice la persona, ¿cómo? ¿Todavía redactas? ¿Todavía redactas? Y yo me indigné, te lo juro, oye, toda mi vida he redactado y no voy a dejar de hacerlo. Yo no puedo permitir, José Luis, que nadie escriba lo que me toca escribir a mí. Yo soy la única que escribe y asumo la responsabilidad de mi trabajo, de lo que escribo, de lo que pienso, de lo que redacto. Yo jamás voy a utilizar la inteligencia artificial para hacer una nota, nunca. Ni una nota ni un reportaje. ¿Qué sí puedes hacer con la inteligencia artificial? Recabar información. O sea, a ver, yo no me acuerdo qué fecha tal es. Ah, bueno, lo checo. Preguntas. Entonces lo preguntas, oye, ¿en qué año pasó tal? Ah, ya tengo la referencia, el dato. Pero no me voy a fusilar. O sea, no le voy a decir a la IA, a ver, hazme esto. Es más, ni siquiera tengo instalado esa plataforma esa herramienta. No se instala, nada más es un buscador. Bueno, no, ni sé. No, pero ahora, vayamos a lo concreto. Hay una discusión, y no es de ahora, desde hace varios años, a raíz de que esto ya empezó a popularizarse, de si es válido o no. Llega a rebasar los límites éticos, porque al final de cuentas no lo estás redactando tú, lo está haciendo una máquina. Claro. Para empezar. Pero también para las editoriales resulta ahorro de tiempo y dinero, porque ya no necesitas al reportero, pero no nada más al reportero, porque la IA está supliendo muchas áreas. Cuando comentabas que uno de los puntos que sería interesante abordar es este tema, pues hice eso, investigar, ¿no? Creo que eso es lo que uno está obligado. Me preguntaste al día, a ver, dame datos. A ver, le dije a la inteligencia artificial, ¿qué tienes de información? Y me encontré con un material cómico, un programa como cómico, sí, donde dice la persona que estaba hablando del tema, dice, ¿qué creen? O sea, la inteligencia artificial nos está ganando. Entonces yo le dije a la inteligencia artificial, a ver, dime, ¿qué problemas hay de estarte usando? ¿Cuáles son los riesgos que corremos? Y entonces da la respuesta. La propia inteligencia artificial dice, desplazamiento del empleo, pérdida de trabajo, riesgos en salud, falta de ética, robo de información. O sea, Contaminación ambiental, porque además para generar todas estas plataformas y herramientas se gasta muchísima energía, se contamina la tierra, se hace gastos o se genera CO2.
Y obviamente hay una consecuencia de un cambio climático más acelerado, pérdida, de todo. Y dicen, a ver, ¿qué tal que llega a fallar y que todo ya está humanizado? Imagínate que estás en medio de una cirugía neuronal. Y que ya es por robot. Y está el robot ahí. Y se va la luz. Ok. Y el pinche robot. Se queda el robot ahí. Se queda el robot ahí. No puede hacer nada. Pero si estuviera el cirujano, pues a lo mejor sacas su lamparita, sacas tu luz de reemplazo, no lo sé, y entonces continúas tú haciendo el trabajo. Ahora, hay un tema también que llega a rebasar a la ciencia ficción, porque también ha sido una discusión. ¿Hasta dónde la IA todavía depende de nosotros y hasta dónde va a ser autónoma la IA? Porque puede llegar un momento en el que al final de cuentas ya ni siquiera necesite la IA todos estos comandos que nosotros le agregamos para que nos dé toda la información que queramos y que solamente sea una decisión de esta máquina darnos toda esta información que nosotros estamos leyendo. Autónoma. Mira, hay un detalle, un día me puse así a escribir y de repente con Google, ¿no? Es más donde me meto luego a trabajar. Y le preguntaba algo sobre este tema y decía yo, es que tú no puedes saber más que yo, le decía yo a la IA. Y me contestaba, efectivamente, yo no puedo, pero si me das la información yo podría mejorar y ampliar y no sé qué. Y le digo, pues no te la voy a dar, ¿no? O sea, como peleándote con la IA. Y dices, parece ridículo. Sí. ¿Cuánta gente lo habrá hecho? No sé, pero cuando uno tiene conciencia del riesgo, lo estamos viviendo en esta crisis que se vive aquí mismo en Juchitán. ¿Qué está pasando con tantos adolescentes que terminan cayendo en manos que no deben estar, ¿no? O padres que están embobados viendo 20 cosas al mismo tiempo y perdiéndose de los mejores años de su vida y de la realidad, ¿no? Distanciadas, sociedades que ya no están vinculadas, que se rompe ese tejido social. Hay muchos elementos que ya están provocando un daño estructural, social, del que todavía no nos estamos dando cuenta. Es muy grave lo que está pasando cuando entramos a una etapa en la que no estábamos preparados para ello. Se requiere realmente un alto grado de ética, de responsabilidad, tener tus valores bien firmes y saber, yo no me puedo robar la información de alguien, yo no me puedo hacer pasar por alguien que no soy, yo no puedo hacer muchas cosas que todo esto nos permite. Y la IA permite que haya muchísima información falsa en redes, estos bots que de repente... Sí. Yo tengo 20 amigos que de repente todo el mundo quiere ser mi amigo y yo soy como muy selectiva, ¿no? De verdad no me gusta. Pero si nada más tiene a un amigo, ¿no? Exacto. Para que yo acepte a alguien, primero checo en qué año se hizo la página, cuántos amigos tiene, qué características hay que sean similares con las mías, interés, si tiene amigos que son míos, mis amigos también. En fin, para que yo pueda tomar una decisión. Pero mucha gente le da like a todos porque quiere popularidad, porque quiere tener no sé cuántos seguidores y demás. Y esas cosas no te ayudan, no te sirven y te complican la existencia. Y realmente es muy delicado lo que está pasando. Aparte de la cuestión esta de que se pierde la información, de que ya no puedes identificar. ¿Cuántas veces han creído que la presidenta dijo tal o cual cosa? Sí. Anda circulando algo ahí que dicen, compren no sé qué cosa para formar parte de Pemex, ¿no? Casi te dicen, a ver, y anota aquí pero pareciera que es la presidenta la que está hablando. Claro que no es ella. Sí, o me manda algún político, oye, ¿ya viste lo que salió? Escucha este audio. Y lo oigo, es inteligencia artificial, eso es falso. No, pero no es falso. No, sí es falso. Sí. O sea, debemos estar en alerta permanente para distinguir entre una cosa y otra, porque si no, nos lleva al pleito hasta con la familia, ¿no? Lupita, ¿qué crees? Se nos fue el tiempo. Oh. Y hablamos muchísimo. Y de verdad que son temas que requieren de más charla, porque desde luego cada uno tiene su postura. Habrá quien defienda, ¿no? Quien defienda el uso de la inteligencia artificial. Y es que es buena. No todo lo de la IA está mal, al contrario, pero hay que saber cómo utilizarla de herramienta para mejorar lo que tenemos y no que provoque un distanciamiento y una ruptura social. Te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado la invitación aquí en este espacio de voces. Gracias. Desde luego también agradecer a la gente que nos hace el favor de vernos, escucharnos desde este espacio de Corta Mortaja. A nombre de nuestro director general, a Ernesto Morales, a Cándido Sánchez de Juquila,
Mi nombre es José Luis López. Hasta la próxima, señores. Gracias.